Amigas y amigos, tengan todos muy buenas noches, sean bienvenidos a Conversación Amena a través de Global TV, Canal 5. Es un placer saludarles de nuevo en este día martes 23 de agosto. Hoy tenemos un invitado de lujo en materia política, ya vamos a hablar de quién se trata. Antes de comenzar, vamos a recordarles que esta es una producción de Global TV y, por supuesto, este saludo llega a ustedes a nombre de todo el equipo técnico, Cruz Montserrat, Juan Juárez, Esmi Lucena y de quien les habla Franklin Mendoza. Recuerden también que esta entrevista la pueden ver de nuevo a través de nuestra página web, Grupo globalmedia.club. Una vez que haya terminado esta entrevista, ya más o menos en 30 minutos ustedes podrán ver esta entrevista por allí, por esa página, y si quieren descargarla también lo pueden hacer. Recuerden también nuestro número de contacto, el 0426-158-3777. Bueno, nuestro invitado de hoy ha sido gobernador del estado Lara, también fue el alcalde de Iribarren y es un viejo, digamos, tigre, por decirlo de alguna manera, un viejo león, por si acaso, ¿verdad?, las dudas en materia política. También ha sido candidato a la presidencia de la República y viene precisamente de participar también en las elecciones a gobernador de nuevo del estado Lara. Se trata nada más y nada menos de Henry Falcón. Bienvenido, Henry, a los estudios de Global TV. Muchas gracias, Franklin. Una vez más por acá, por esta hermosa ciudad madre del Tocuyo, conversando con la gente y además reflexionando y haciendo análisis. Sí, señor, de tantas cosas que hay que hablar hoy en nuestro país, Henry. Bueno, Henry, primero quisiera que le contaras a la gente tú mismo, porque vienes en la formación, o más bien en la conformación de un nuevo partido político. Todavía no está oficializado, pero ya va en vías de ser formal el Partido Futuro. Y vienes de una trayectoria importante con tu partido con el cual participaste en las elecciones. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó en esa relación con todos los miembros del partido que prácticamente determinaron tu salida de él y ahora con la conformación de este nuevo partido? Bueno, mira, los partidos y la política es diferencia. Como es natural, la diferencia es lo que alimenta el debate, pero la diferencia también alimenta los acuerdos. Cuando no hay posibilidades de acuerdo en la diferencia, oye, normalmente existen, se materializan estas rupturas. Claro, en este caso particular, un elemento macro que tiene que ver con la política nacional, hablo inicialmente de nuestra separación de la Alianza Democrática, después del proceso electoral de noviembre. Creo que la Alianza Democrática cumplió un papel, un rol importante en la política nacional, especialmente en materia de diálogo frente al gobierno, todo lo que fue el nuevo Consejo Nacional Electoral, un poco trabajar aquello de lograr mayor estabilidad en aquello de la dualidad que se planteaba, que si las dos asambleas, los dos tribunales, no sé qué cosa, la incorporación de los parlamentarios del gobierno, una vez más a su actividad parlamentaria, y de allí la convocatoria de las elecciones regionales, después de aquellos acuerdos para lograr el nuevo Consejo Nacional Electoral, etc. Posterior a las elecciones del año 2021, nosotros decidimos tener una posición muy propia, autónoma, independiente, fuera de la Alianza Democrática, y debido a lo que ocurrió a posteriori en Barinas, donde se expresó una mayoría por un candidato, como tú recuerdas, que presentó la plataforma unitaria, y eso generó unas decisiones en el ámbito judicial, inhabilitaciones, desconocimiento de aquella victoria. Esa es nuestra opinión. Respetamos la opinión de cualquier otra persona de una coalición o de la alianza, etcétera. Bueno, nosotros decidimos no repetir el error de Lara, no ser un factor de división, y desde Barinas generar un mensaje al país nacional sobre la necesidad de construir una alternativa en unidad en la diversidad, a los fines de que esto permitiera visualizar los escenarios futuros, como es el escenario presidencial para el año 2024. Eso también generó diferencias en nosotros. Esas diferencias, esos dos eventos fundamentalmente,
bueno, condujo a que se convocaran algunas asambleas del partido. Eso fue desconocido por el directorio del CNE, que se abocó directamente, hablo del directorio, especialmente los 3 rectores afines al gobierno, y deciden desconocer la decisión de la asamblea del partido. Bueno, y nosotros decidimos, no vamos a entrar en confrontación con nadie, es una decisión política tomada desde las esferas del propio gobierno. Decidimos nosotros simplemente, bajo esa decisión de desconocimiento, bueno, crear un movimiento que ahora debe cumplir con las formalidades de ley ante el propio Consejo Nacional Electoral para su registro, Movimiento Futuro, y ese movimiento hoy tiene presencia, porque prácticamente lo que fue Avanzada Progresista, se vino, el 90% se vino a Futuro. Entonces es un partido que está en Barinas, en Yaracuy, en Aragua, en Carabobo, en Mérida, en Táchira, etcétera, pero especialmente en Lara. En cada municipio de Lara, y estamos trabajando con nuestras estructuras y un poco en esto también recogiendo afinidad también en la diferencia con otros factores políticos. Hablo de la plataforma, podemos conversar con gente de la alianza, etcétera. Eso de buscar una unidad superior que nos permita poder de verdad construir una alternativa que genere un cambio político para poder resolver los problemas de la economía y los problemas sociales en el país. Muchos son los temas, hablando de la oposición, que se tocan hoy en día. Por supuesto, el tema principal es ese candidato único, son esas elecciones primarias de las cuales se ha venido hablando. Y bueno, los partidos opinando, dando, digamos, sus puntos de vista. Unos están de acuerdo con que el CNE sea quien regule esas elecciones primarias, otros no, otros se niegan definitivamente a participar si el CNE está presente. Y también ya se conocen algunos nombres de algunos partidos importantes que postulan o han postulado a personajes para esas venideras si se llega a las elecciones primarias. Otros, como por ejemplo Andrés Velázquez, que lo leí en estos días, dice que hay otros partidos que están dispuestos a elegir más bien por consenso un candidato. Pero lo cierto es que hay mucha confusión todavía en la gente. La gente no sabe realmente cuántas variantes hay dentro de la oposición. ¿Crees tú que el gobierno, en este caso el partido de gobierno, ha logrado en su estrategia política aquella vieja frase de divide y vencerás dentro de la oposición? ¿Ha logrado el gobierno ese...? Sin lugar a dudas. Yo creo que el gobierno en eso ha sido exitoso. Recordemos que la oposición es muy diversa, pero es muy amplia también. Son muchos los factores que adversamos al gobierno. Tenemos algunas diferencias también de visiones. Hay gente que plantea una salida, o la ha planteado salida por la fuerza, cosa que un sector importante de la oposición jamás lo hemos acompañado. Ahora, en esos planteamientos de la búsqueda de una sola candidatura, hablo de una alternativa única y unitaria frente al gobierno, yo creo que tanto el método de las primarias como la posibilidad de lograr un consenso, eso lo definirá la metodología, pero también la dinámica que se escoja, y además la dinámica a la que vamos a estar sometidos en el proceso que nosotros particularmente compartimos de participación en el proceso de primaria. Hemos expresado que ojalá sean unas primarias bien abiertas, unas primarias incluyentes, amplias, que permitan pues que todos los factores de oposición del país puedan tener su propia representación, ¿no? Ahora, el proceso en el cual los factores de la plataforma unitaria han venido trabajando para la convocatoria de ese proceso de primaria y otros factores que entonces han decidido más bien explorar la vía del consenso, así lo han hecho saber. Hay ya algunas candidaturas que han salido a la luz pública, pareciera sin posibilidad de retorno. Ojalá, nosotros aspiramos que, como es de saber en el ejercicio sano de la política, bueno, el diálogo fructífero entre nosotros pueda permitir que en este tiempo, en el tiempo 2022 al 2024, mucho antes, diría yo, ojalá en el primer trimestre del año que viene, podamos tener una figura que participe en la dirección
con un liderazgo muy sólido en la dirección, en la consolidación, no solo de una candidatura, sino de un programa que le diga al país, le hable al ciudadano cómo vamos a resolver los grandes desequilibrios sociales, los problemas de servicio, cómo vamos a resolver el serio problema económico que tenemos en Venezuela y cómo nos vamos a reencontrar como hermanos venezolanos que somos todos. En la diferencia, cómo reconocemos que podemos, cohabitar en el marco de una situación muy compleja y cómo lograr que Venezuela pueda restablecer sus mejores relaciones comerciales, políticas y diplomáticas con el mundo, en el marco de las naciones. Yo creo que esa es la tarea que tenemos por delante, que nos corresponde a nosotros, a la dirigencia política, a los partidos, ir a la conexión con la gente, plantear soluciones a los problemas aguas abajo, venir como hemos venido aquí al Tocuyo, nos reunimos con sectores de partidos, con gente de la comunidad, un poco visualizamos en algunos casos la decadencia en problemas, hablo del caso especialmente del Tocuyo, aquí la circunvalación y el problema del hundimiento de la vía, producto de una rotura de la matriz principal del sistema Alto Tocuyo que pasa por ahí, es un problema delicado, me cuenta que tiene eso más de 3 años. Bueno, como nosotros podemos también influir desde la crítica constructiva para que se tomen decisiones en la posibilidad de resolver el problema que afecta no solamente a la población del Tocuyo, sino a Quíbor y a Barquisimeto, porque por aquí pasa el agua que recibimos nosotros para el consumo diario. Sí, señor. Bueno, hay mucho que hablar todavía. Vamos a un corte, a nuestro primer corte, y venimos con más de esta conversación amena con Henry Falcón. Ya venimos. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV, Canal 5, hoy conversando con Henry Falcón. Henry Falcón tiene pues mucho que opinar, de hecho hemos visto esas opiniones, esas declaraciones de Henry Falcón a través de los medios de comunicación. Y por cierto, Henry, en estos días pudimos leer que fue rechazado por la justicia venezolana un recurso que todavía sin hecho para tratar, o más bien que se anularan las elecciones pasadas, porque muchos factores que se tomaron en cuenta para las elecciones en Barinas, para anular esas elecciones y que tuvieran que volverse a repetir, e incluso en el caso de la oposición pasar por varios candidatos, porque entonces a uno inhabilitado, supuestamente el que había ganado pues estaba inhabilitado, se nombró a otro, también lo inhabilitaron, en fin, una serie de factores que para Henry Falcón seguramente debieron haberse tomado en cuenta también para otros estados, como el estado Lara. ¿Qué pasó allí? ¿Cuáles fueron tus argumentos para tratar de que en el CNE se tomara en cuenta también aquí en Lara esos factores que llevaron a la anulación de las elecciones en Barinas? Mira, la fundamentación del recurso que nosotros interpusimos ante el Tribunal Supremo de Justicia tiene que ver con la misma argumentación y además con la decisión que tomara el propio tribunal para convocar nuevo proceso electoral en Barinas. Una expectativa que se genera sobre un candidato que está inhabilitado y que el resultado de ese candidato en su votación tuvo incidencia en el resultado final del Estado. Eso ocurrió en Lara. El candidato Luis Florido estaba inhabilitado, nadie conoce el acto administrativo de habilitación del señor Luis Florido, de manera que para nosotros era un candidato inhabilitado. Eso genera como consecuencia que lo que fue alegado por el Tribunal Supremo en el caso Barinas es aplicable perfectamente al caso Lara. Nosotros interpusimos el recurso, creo que allí fue desechado el recurso por el TCJ la semana pasada. Hablan de una notificación, yo no fui notificado, esa es la verdad. Cuando tú eres notificado, dice, porque no impulsó el recurso y entonces hubo la preclusión del lapso, etcétera. No hubo notificación. La notificación es cuando tú recibes del tribunal un escrito donde te anexa parte del libelo y tú lo firmas
Cuando tú firmas, entonces te das por notificado. Claro. Es allí cuando opera ese procedimiento. Pero sabiendo nosotros que en nuestro país, muy lamentablemente para los venezolanos, vivimos en una crisis, no solamente un estado de crisis económico, social y político, sino también institucional. No tenemos sólidas instituciones independientes, autónomas, confiables, como lo establece la Constitución. Lamentablemente las instituciones han sido partidizadas, no politizadas, partidizadas. Entonces hay decisiones políticas como las decisiones del Consejo Nacional Electoral, que no vale la pena en ese caso, bueno, en el caso del Consejo Nacional Electoral, recurrir a ello, claro, porque se podía recurrir en sede administrativa. Y en este caso la decisión del Tribunal Supremo de Justicia es una decisión que, en mi opinión, violenta el derecho a la defensa, porque no hay ninguna notificación a la parte recurrente, en este caso nuestra persona. Pero bueno, fue una decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros seguiremos, como hemos hecho siempre, seguimos haciendo el trabajo, organizándonos, preparándonos en la defensa, pero también en la movilización del voto, en la alianza, recorriendo no solamente los espacios comunitarios, parroquiales, municipales, etcétera, sino también en esto de revisar qué no hicimos bien, dónde estuvieron las deficiencias, cómo podemos lograr un mejor espacio de entendimiento sobre dos elementos, digo entendimiento en la alianza, en el reconocimiento de los otros factores, sobre dos elementos que son claves hoy, que fueron claves en la solución del asunto Barinas. Uno, la unidad. Hablo de la unidad superior, hablo de la unidad en la diferencia, hablo de la unidad y la confluencia más allá de las visiones que puedan caracterizar a una organización política y la otra, y el otro elemento, la participación. Si hay unidad verdadera, superior, sobre la base de un esquema que promueva el mejor referente de liderazgo, no solamente hablo del país, hablo de los referentes de liderazgo en los estados, en los municipios, y además de eso, logramos de verdad que la gente entienda que la única posibilidad de cambio político en el país es a través del sufragio, del voto, no es por la vía de la violencia, no es la salida por la fuerza. Entonces, en esos dos elementos, Dios mediante estará la victoria en nosotros. Fíjate, por ejemplo, y me disculpas el tiempo, pongo el ejemplo del caso Lara. Caso Lara, nosotros aquí en Lara hubo una participación muy exigua. La participación en Lara fue de 41%, o sea, la abstención en Lara estuvo en el orden del 59%. Los 4 estados donde se impuso la oposición, hubo una participación superior al 50%, 56 en el Zulia, 57 creo que por allá en Cojedes, 55 en Nueva Esparta y después 56% en Barinas. En Lara la participación fue de 41%. Por aquí en esta zona hubo un buen nivel de participación, nosotros salimos muy bien en todos estos municipios y salimos muy bien en la zona oeste de Barquisimeto, pero la abstención, por ejemplo, en la parroquia Santa Rosa fue de casi el 80%. La abstención en la parroquia Concepción, en la parroquia Catedral, en el municipio palavecino, estuvo en el orden del 75%. O sea, esos sectores, clase media, decidieron no participar. Y no sabemos que cuando no participamos le hacemos un flaco favor al país, y al contrario, entonces entramos en el juego del adversario, que en este caso es el gobierno, la situación que queremos cambiar. Claro. Entonces, dos cosas, digo yo. Uno, tenemos que participar y tenemos que ponernos de acuerdo. Fíjate, caso Lara, repito otra vez el caso Lara. Si la participación en Lara hubiese sido superior al 45%, solo al 45%, sin llegar al 50 y pico, ganamos la gobernación. Y si nos hubiésemos puesto de acuerdo, por ejemplo, en el municipio Morán, los dos candidatos de la oposición duplicaban casi al candidato que ganó del gobierno, los votos de los dos. En el municipio Jiménez, los dos candidatos de oposición, si hubiesen ido unidos
Es más, superaban el doble de la votación del candidato que ganó en Jiménez. Y hubiésemos ganado Jiménez, Morán, Torres, Andrés Eloy, Palavecino, que igual la división se perdió por 1000 votos. Y hubiésemos ganado Iribarren. O sea, esos errores no los podemos volver a cometer. Entonces tenemos que ir a una unidad sincera, amplia, superior, una unidad diversa, donde podamos entendernos, y decía, donde pongamos el ojo en el referente de liderazgo más importante que tengamos en cada municipio. Es como desconocer, por ejemplo, oye, que el referente de liderazgo más importante del Zulia es Manuel Rosales, o desconocer que el liderazgo más importante en materia política, en el caso de Miranda, es este muchacho David Uzcategui, desconocer que Morel es el líder más importante de Nueva Esparta, o desconocer que Alinde lo es en Cojedes, ¿entiendes? Entonces, oye, no entremos en el juego mezquino de la política y vamos a abonar esos dos elementos: unidad superior en la diferencia, y por otra parte el voto masivo, la participación, la concurrencia consciente, para que sobre la base de ese elemento de participación y unidad nosotros podamos rescatar los espacios que hemos perdido. Si hubiésemos nosotros, fíjate, nos hubiésemos puesto de acuerdo todos los factores de la oposición, hubiésemos ganado entre 12 y 14 gobernaciones y hubiésemos obtenido victoria en más de 200 alcaldías. Otro gallo cantaría para las elecciones del 2024. 12 gobernadores, 200 alcaldes. Claro. Pero no fuimos capaces de entender no solo lo que uno puede hacer del análisis político dentro de los partidos, sino lo que hay hacia afuera. La motivación, la aspiración y además la expectativa de la gente. Bueno, lo que quiere decir esto, Henry, que para ti el principal factor para unir, en este caso, a lograr una verdadera unión entre los factores opositores, es el reconocimiento del otro. Porque, ¿por qué te digo esto? Porque aquí, aún hoy, en este mes de agosto del 2022, luego de las elecciones del año pasado, los factores, estos candidatos que se midieron para la alcaldía de Morán, aún siguen en división. Es decir, aún no hay, a pesar de los resultados, que uno pudiera decir, bueno, si nos hubiésemos unido y tal, no hay ese reconocimiento aún del otro, como tú dices, de, bueno, sí, hay que reconocer que fulano de tal es quien tiene el liderazgo, vamos a apoyarlo. No hay ese reconocimiento, y yo te apuesto, y lo digo casi que con toda seguridad, que si hiciéramos una selección este fin de semana, queda igual. Quedarían igual, sí, y hasta peor, porque la motivación es muy importante, la motivación al elector. Sí, sí. ¿Qué piensas tú? Bueno, quedan muy pocos segundos de este segmento, pero es bueno que nos digas en el próximo segmento, a propósito de la motivación del elector, que es muy importante, porque como tú dices, el factor abstención fue determinante no solamente en Lara, sino en muchos otros estados. Se hubiese disminuido, aunque sea en un porcentaje bajo, 4 o 5% más de personas hubiesen votado, y quizás los resultados para ellos hubiesen sido diferentes, pero la abstención sigue, y sobre todo por el tema CNE. Vamos a tocar ese tema al regreso. Vamos a un corte y ya venimos con más de esta conversación amena. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV Canal 5, conversando con Henry Falcón. Vamos a recordarle nuestro número de contacto, el 0426-158-3777. Henry, en el segmento anterior, bueno, hablábamos de eso, de la credibilidad de la gente en un proceso electoral, en la credibilidad del CNE. De hecho, como te mencioné al principio, hay gente líderes políticos que cuando hablan de las primarias dicen que no participarán si el CNE tiene que ver, otros dicen que el CNE debe participar, y de hecho se habla de otros factores, detalles como por ejemplo
la segunda vuelta en unas elecciones primarias. Eso no existe, por supuesto, en nuestro sistema electoral, pero algunos apuestan a que eso debería ser así o debería aplicarse. ¿Qué opina Henry Falcón sobre, primero, esa credibilidad que debe ganarse aún en la gente con respecto al CNE y esos factores que no están dentro de nuestra Constitución, pero que algunos candidatos o algunos líderes políticos insisten en que se apliquen, como por ejemplo la segunda vuelta? Mira, Franklin, el elemento desconfianza, sin lugar a dudas, juega también un papel importante en todos estos procesos electorales. Ahora, yo creo que ha tenido un nivel de crecimiento no solo a nivel de desconfianza de instituciones, también nosotros. Oye, la desconfianza en nosotros, en los partidos, y así lo dicen todos los estudios de opinión, se ha elevado. Precisamente por eso. Porque nosotros, oye, es que esa dispersión, esa atomización, no solo en la desunión, sino también en la opinión. Tú dices una cosa, el otro dice otra cosa para allá. Ahora, menos aquel es candidato, el otro es candidato y este pelea. La gente no quiere eso. La gente quiere ver ahorita en el político soluciones, planteamientos concretos. ¿Frente a qué? Oye, vale, frente al problema del hambre. Existe, el gobierno habla de una supuesta recuperación. No hay tal recuperación. Hay un pequeño nivel de crecimiento, es verdad, pero en un área, o sea, muy reducida o un sector muy reducido de la población. No puede haber crecimiento económico, esa es mi opinión, y creo que así también la recogen algunos conocedores del tema, donde no hay producción, y no hay producción donde no hay servicio. Tú no me puedes decir que se va a recuperar el aparato productivo nacional sin luz, sin diésel, sin gasolina, sin agua, o sea, con problemas de movilidad. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Hay un sector de la población, vamos a decir un 10% de la población, que lo ves que se mueve más en ciertos sectores, gente que va a conciertos, que va a la playa, que se monta en avión, que viaja a Miami, etcétera. Gente que, bueno, que tú los ves y compran en los bodegones, etcétera. Y un 90%, oye, que anda pariendo medio para ver cómo completa un real, o para comer, o para comprar la medicina. Esa es la realidad de la mayoría del pueblo. ¿Qué debemos hacer los políticos? ¿Qué deben hacer los partidos? Oye, ¿cómo acompañamos a la gente en la búsqueda de soluciones? Y es allí lo que nosotros hemos sostenido por años. O sea, aquí tú no te puedes negar a conversar ni con uno ni con el otro, porque es que la política es... La política de verdad, no la antipolítica. La política es diferencia, pero también es diálogo. La política es acuerdo, es negociación. Esa es la política. Entonces, esa desconfianza en las instituciones, producto de la misma crisis que te decía, de la crisis que ha generado el sistema, no de partidos, que ha generado el sistema de gobierno en la asunción de su partido de las instituciones del Estado. Hablo del gobierno y la partidización de las instituciones. Pero si además de esa desconfianza, que por supuesto percola hacia el Consejo Nacional Electoral, a pesar de que se han logrado algunas garantías y hay que seguir en esa lucha, y se sigue en esa lucha. Bueno, está pendiente lo del retomar el diálogo de México, cosa que a mí me parece que es importante, siempre lo hemos dicho. La negociación es clave, es vital. Aquí lo que no podemos es llamar a la guerra no resuelve nada. Los golpes de Estado, eso de solicitar invasiones y que si sanciones económicas, y veníamos entrando el tocuyo y la cola da por aquí porque no hay gasolina. Entonces son quienes padeciendo los problemas reales, la gente más humilde. Entonces los políticos debemos explorar soluciones. Si además de eso está esa desconfianza en el Consejo Nacional Electoral y la gente cierta desconfianza hacia nosotros porque hemos generado expectativas que después se han convertido en grandes frustraciones. Y si además de eso, entonces ahora que tenemos por delante una posibilidad de cambio político, entonces no nos ponemos de acuerdo, oye, para ver cómo logramos establecer una metodología
para no solo la escogencia, yo digo una metodología también para poder debatir un plan de gobierno, un programa mínimo que recoja cómo recuperar la economía, cómo recuperar el problema o cómo poder determinar políticas para resolver los problemas de servicio, el problema del agua, el problema del gas, el problema de la luz, etcétera. ¿Cómo podemos hacer para mejorar el sistema de salud público en el país, para recuperar el salario, para resolver el problema de la dolarización de facto que genera, oye, una incertidumbre terrible en los sectores productivos del país, etcétera? Entonces, si además de eso, entonces coronamos también con la pelea, bueno, es muy poco lo que estamos contribuyendo en la construcción de esa alternativa. Yo creo, por eso participo de la necesidad de buscar aproximación, como lo hemos venido haciendo, con la plataforma, con la alianza, con el otro, etcétera. Yo creo que esto no niega la posibilidad de que los factores de oposición tengan también sus relaciones de diálogo en la búsqueda de mejores garantías, bien sea en México, en las conversaciones bilaterales que se tienen con el gobierno. Hay que seguir exigiendo mejores garantías para que las garantías den un espacio de confianza superior que le permita a la gente elevar el nivel de participación. Entonces no ocurre lo que ocurrió en Lara, ni lo que ocurrió en otros estados, que nosotros podamos decir en Lara, oye, participó el 65, el 70% de la población. Eso no da lugar a duda, en lo absoluto. Si nosotros hacemos lo propio, entonces, ¿qué es lo propio? Pongámonos de acuerdo, escojamos los mejores referentes, los mejores liderazgos en cada espacio, y eso es lo que va a determinar una interpretación real, fehaciente de la expectativa de lo que quiere la gente. Yo creo que eso, o sea, el tema de la desconfianza está allí, pero va a depender en mucho de nosotros. Y eso tiene que ver también con la verdad. A la gente hay que andarle con la verdad por delante. Yo siempre, cuando era gobernador, incluso cuando fui alcalde, le decía a la gente, no sé, tú llegas a un barrio y la gente, queremos el cloaca, queremos el drenaje, queremos cancha. Entonces yo lo sentaba y le decía, ¿tú quieres que yo te hable con una verdad o con una mentira? Tú me estás pidiendo 2.000 metros de acera, pero nosotros lo que te podemos construir son 200, y no es que te la voy a construir, no, ustedes por autoconstrucción. Yo les pongo el trompo, les pongo la arena, les pongo todo esto aquí, y la cancha, vamos a repararla, y esto es lo que podemos, no podemos hacer la cloaca, pero ustedes tienen que acostumbrarse a que yo les diga la verdad. Y lo mismo hacíamos con los sindicatos, cuando el tema de los educadores. Bueno, la diferencia con esto es que nosotros no le poníamos un cordón de policía a la gobernación, y el que quería protesta, protesta. Y yo algunas veces bajaba y los atendía, entonces ellos subían, íbamos al Consejo Legislativo y les decía, mire, esto es lo que hay de presupuesto, yo no les puedo ofrecer a ustedes más de lo que yo tengo aquí. Es la verdad. Claro. Si obramos con la verdad en política, entonces nosotros podemos generar mayor confianza en la población para que no solo crean en nosotros, crean en el sistema de partidos, en el sistema electoral, y de allí poder construir no solamente alternativas de cambio, sino también mejores instituciones. De allí aquella tesis de la reinstitucionalización del Estado venezolano, que es un elemento vital en la oportunidad pues que haya ese cambio político que demanda la mayoría de la población. Así es. Bueno, Henry, en 3 minutos aproximadamente, 2 minutos quedan de este segmento, pero podemos adelantar algo para ya el último segmento con respecto a una gran cantidad de factores que en este momento en el país se está moviendo mucho en la calle, se está hablando mucho en la calle. Uno de ellos, por supuesto, el tema más sonado en las últimas semanas es el tema UNAPRE. Muchos pensaron que con el cambio del presidente de la UNAPRE iba a cambiar la situación. Hasta ahora no ha sido así, porque también soy como ciudadano de los que piensa que el problema no era el presidente de la UNAPRE, es sencillamente ese instructivo que está aplicando, y las protestas siguen en la calle, los maestros también siguen en la calle a pesar del pago de su bono vacacional completo. Parece que a algunos no les llegó lo que debía llegar, y por supuesto los otros beneficios laborales que ellos consideran les está siendo vulnerados. El otro tema que hay que tratar, y que quiero que también opine sobre él, es el tema de la reapertura de la frontera que puede darse en los próximos días. Los comerciantes en Venezuela, los agricultores están muy preocupados. Hoy compartía en el noticiero de la mañana con la gente la preocupación de los agricultores, porque
Por ejemplo, el contrabando, por ejemplo, de la papa que llega desde Colombia, que no es desde ahorita, es desde hace mucho tiempo, pero puede crecer aún más cuando se abra la frontera y por supuesto eso va a perjudicar a los productores nacionales, lo que es el Táchira, Mérida y Trujillo, y con respecto a los comerciantes a nivel nacional, bueno, ya hay una cantidad de productos colombianos en nuestros establecimientos comerciales y con la apertura de la frontera, pues eso puede crecer y por supuesto al productor nacional lo va a perjudicar. Quisiera que opinaras en este minuto y luego continuamos en el próximo segmento sobre el tema de la ONAPRE. ONAPRE, fíjate, primero, el instructivo es inconstitucional. Segundo, con ese instructivo se desconocen los derechos que ha acordado el gobierno en la convención colectiva con los trabajadores. Pero entiendo que no es un asunto exclusivamente de cláusulas de un contrato. Falta de liquidez. El gobierno ha mantenido una supuesta recuperación de la economía inyectando recursos. Los ingresos del gobierno son exiguos. No hay una recuperación absoluta, incluso de la producción petrolera. Entiendo que se están produciendo entre 650 a 700 mil barriles diarios. Llegamos a producir 3,5 millones de barriles en Venezuela. Sí. Eso es insuficiente para el único, diría yo, el principal ingreso que tiene como fuente el presupuesto nacional. Y si a eso sumamos, y ya vamos al tema de la frontera, que lamentablemente la falta de producción nacional, como no se produce en el país, bueno, política de puertos, todo lo importado. Y de allí que no hay ese espacio, porque el gobierno para poder mantener lo que ellos llaman ese equilibrio dólar-bolívar, tiene que inyectarle dólares también a la economía. Pero eso va a llegar un momento que no va a poder. Sí. Y se le va a ir. Entonces, ¿qué ocurre? No tiene el gobierno en un país dolarizado, donde tú hoy vas a comprar un paquete de harina precocida, y eso es la verdad, la comprabas hace 4 meses atrás en $1 y hoy te cuesta 1.60, 1.80. Pero entonces tienes otra cosa. Tú vas, y voy a poner este ejemplo ya y después abordamos en el segmento que viene. Pero fíjate, uno queda loco. Tú vas a un bodegón y de repente tú ves una caja, y pongo este ejemplo porque, bueno, un ejemplo, pues. Una caja de cerveza Zulia, 16.90, o sea, $17. Y en el mismo bodegón ves una caja de cervecita importada en $17. ¿Qué fenómeno hay allí? Hermano, que lo que viene importado es más barato que producirlo aquí nacionalmente. ¿Hay recuperación económica? No hay, sino mejora la producción nacional. En el próximo segmento seguimos conversando del tema económico y por supuesto también del tema de la ONAPRE. Ya venimos con más de esta conversación amena. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV Canal 5, conversando con Henry Falcón. Ya entramos en la última parte de nuestro programa. Bueno, y seguimos con ese tema que tiene muchas aristas, el tema económico, la ONAPRE, los beneficios de los trabajadores que siguen en la calle, pero también se está produciendo ahorita un fenómeno con el dólar. En esta última semana que pasó, pues el dólar se echó una disparada inmensa, ¿verdad? La brecha entre el dólar paralelo que no se acaba y el dólar oficial es bastante grande, pero también los comerciantes hacen el llamado o la denuncia más bien de que cuando van a los bancos privados también a comprar dólares, también ese dólar está a un precio que a ellos pues los perjudica notablemente. Compran un dólar a 6.30, 6.35 bolívares, el dólar oficial está en 6.54 bolívares y el dólar paralelo pues ya está llegando a los 7 bolívares, entonces tienen que cobrar a precio de Banco Central y comprar la materia prima para los que son fabricantes, comprarla a dólar paralelo o si van a un banco comercial también por encima de lo que es el dólar del Banco Central. Es una crisis que parece no terminar nunca. Y lo otro difícil de esto, Franklin, fíjate, tú decía leyendo a José Manuel Puente,
Además vi una ponencia del reciente, donde dice el asunto es que hay una apreciación del bolívar. O sea, hay como, para sostener eso, el verdadero valor del dólar frente al bolívar, dice Juan Manuel Pente, debería estar entre 8, 9, 10 dólares. ¿Entiendes? Como el gobierno le interesa que eso esté allí para que no se le dispare el problema inflacionario. Nosotros tenemos la inflación más grande del mundo. Creo que está en el orden de los 680 la inflación en el país. Salimos del proceso hiperinflacionario, pero pudiéramos volver a entrar y sería catastrófico para el país. Ahora, ¿eso qué demanda? ¿Cómo haces tú para controlar eso? Tienes que poner al país a producir. Ahora, si tienes una competencia desleal en esto, porque tienes una política arancelaria que beneficia las importaciones, y buena parte de lo que está entrando al país es importado. Te hablo, por ejemplo, recientemente Oscar Díaz, buen amigo mío de aquí, de Humocaro, y estos compañeros de Chabasquén, de Trujillo, de Portuguesa, Lara, han venido sosteniendo conversaciones y nosotros los hemos acompañado en el tema poco de la ley del caficultor. Esa ley del caficultor es como crear condiciones, oye, para que se pueda no solamente producir mejor y más, sino para que el caficultor también sienta los beneficios producto de su trabajo. Bueno, veía yo, por ejemplo, a Nicolás en una cadena, yo no sé si ustedes recuerdan, él salió con una cosa de café en un hotel por allá, café tal, y café Fama de América, y café no sé qué cosa y tal. Y Nicolás dijo en ese programa que en este momento se está produciendo más de 2 millones de quintales de café en el país. Y resulta que estando yo con casi 400 caficultores en el corazón de la producción del café, hablo de Lara, Trujillo y Portuguesa, en Chabasquén, bueno, se dijo allí que no es cierto, no llegamos a los 500.000 barriles, quintales de café. O sea, la producción, lo que dice el presidente, es contrario a la verdad, a la realidad del campo. Está en un 25%, pero eso lo pudiera llevar a la caña de azúcar, por ejemplo, lleva eso a la producción de hortaliza, agropecuaria. ¿Hay fertilizantes? No hay fertilizantes. ¿Hay insecticidas? No hay insecticidas. Es cierto que la mano de obra es muy barata en Venezuela, pero ¿hay combustible? No hay combustible. ¿Hay diésel? No hay diésel. Resulta entonces que no solo el productor, ocurre también con el trabajador, y pasamos al tema ONAPRE. El trabajador que puede recibir un beneficio producto de esa convención colectiva, o el bono vacacional X, el propio salario. Un trabajador, creo que un educador está en el orden de los $30 de salario. Usted con $30 no come una semana. O sea, el trabajador entonces, el educador, recibe $30 para comer una semana. Pero si algún familiar se enferma en esa semana y tiene que comprar un medicamento o tiene que hacerse unos rayos X, unos exámenes de laboratorio, una tomografía, una resonancia magnética, entonces tiene que decidir si come o compra el medicamento, si se cura o come. Esa es la verdad de más del 80% de los venezolanos. Ello determina una realidad de calle. ¿Hay recuperación económica? En mi opinión, no la hay. Hay un pequeño incremento, tú lo decías, venimos saliendo de una pandemia. Además, ciertamente, hubo unas condiciones de orden político que generaron mucha presión en los espacios productivos, pero más que eso, o sea, todo ello generó una situación de gravedad en materia de servicio que se inicia, en mi opinión también, con aquel esquema de expropiación y confiscación y de falta de confianza por la inseguridad jurídica que eso le muestra al inversionista. ¿Qué necesitamos en Venezuela? Es verdad, necesitamos inversión, pero inversión productiva. No es exclusivamente la inversión de bodegones. No es que tú me llenes los puertos de contenedores con productos que, por supuesto, con las garantías arancelarias
y los costos allá, visto la apreciación del bolívar en Venezuela, oye, es más barato comprarlo aquí en Venezuela. Claro. Entonces, no, lo que necesitamos es que se produzca café, que se produzcan los alimentos, pero además que se produzca manufactura, que se reactiven las zonas industriales, etcétera, y para eso hace falta luz, repito, hace falta agua, hace falta gasoil, hace falta gasolina, etcétera. Cuando haya esa reactivación aquí, porque se mejoraron los servicios, eso tiene que venir a la mano de la seguridad jurídica y además de la confianza en el país, y ello viene dado también por la estabilidad política. Por eso yo hablo de la necesidad de acuerdos para abordar el primer problema de los venezolanos, que es la economía y los grandes problemas de orden social. Lo político, en mi opinión, es secundario. Lo que pasa es que lo político es lo que determina lo económico y lo que determina lo social. Sí. Por cierto, estábamos hoy casa de Betilde, aquí la señora Betilde, hicimos una reunión allí en la circunvalación. Por cierto, me dio un escrito interesantísimo sobre la historia del barrio Los Hornos y sobre las expresiones culturales, una conversación interesantísima. Ahí estaba tomando café, mira, me manché la camisa, se me cayó el café y me comí una pan de palo, Pan de pobre. Pan de pobre, pan de pobre. Bueno, estuvimos compartiendo allí con Betilde, con algunos compañeros, incluso con algunos amigos del polideportivo, ¿vale? Oye, ¿vale? Polideportivo descuidado, no tiene luz. Yo sé que algunas veces uno dice estas cosas aquí, yo le decía a ellos, déjenme pasar por ahí pasamos por toda la cuestión, y además es aguas blancas, y pasamos por todo hasta un sitio porque hay unas cosas que hay unos huecos ahí. Y yo dije, de repente, salgo yo y digo 4 cosas aquí, y esta semana seguramente debe estar por aquí el gobierno. Seguramente vienen, y ojalá le metan la mano al polideportivo en esto de construir. Yo soy un adversario del gobierno y creo en la crítica, creo en la necesidad de lograr consensos fundamentalmente que aterricen en la gente. Ojalá, y eso que está allí, y todo eso que me dijo la gente, lo que conversé con Betilde, y lo que estamos conversando con nosotros, o sea, pueda dar lugar a espacios de resolución de problemas de la gente. Yo apuesto a Venezuela, apuesto a la gente, yo apuesto a la política. Por eso, aquí nadie está perdido. Aquí nosotros tenemos por delante una fuerza importante en la gente que nos obliga a seguir haciendo nuestro trabajo, y en el nombre de Dios vendrán otros momentos. Los tiempos de Dios son perfectos. Cuando uno cree que ocurre una cosa mala, cuidado si no es que Dios te protegió para una peor. Vendrán momentos en el nombre de Dios mejores para nosotros. Lo digo desde aquí, desde el Tocuyo, la ciudad madre de Venezuela. Por último, Henry, bueno, háblanos un poco del Partido Futuro. Sabemos que es una organización que está en formación, sin embargo, como dijiste al principio, pues mucha gente de Avanzada Progresista ya está contigo en el Partido Futuro o en esta organización. Háblanos un poquito ya en 2 minutos que quedan de programa sobre esta organización y cómo vienen trabajando en estos días. El Movimiento Futuro es un movimiento que nace en el presente, pero que recoge del pasado lo que hay que recoger para poder construir ese futuro que es incierto. El futuro ciertamente es incierto, pero el futuro tenemos que labrarlo entre todos nosotros. Nosotros quisimos expresarlo en un movimiento político, en una fuerza política transformadora, por eso se llama Futuro, fuerza unitaria, transformadora, etcétera. Ahora, ese movimiento que hemos venido, yo ayer estuve en el barrio, tú sabes, Santa Bárbara, la Ribereña, eso que tú ves ahí, Santa Bárbara, San Antonio. Ayer tuvimos una buena conversación, debajo de una mata ya, bien sabroso, con la gente. Hoy tuvimos aquí debajo de unas matas, allí Casa Betilde. Antes estuvimos por allá en Juan de Villegas, en el Cují, Tamaca. Yo ando haciendo lo que debe hacer un político. Un político tiene que ir a la búsqueda de la gente. Ese tiene que ser nuestro movimiento político. Un movimiento que en su momento tendrá las posibilidades de buscar su formalización, su legalización, y estamos también sosteniendo muy buenas conversaciones con otros factores
tanto de la plataforma como de la alianza, pero hemos sostenido unas conversaciones importantes. La otra, hace unas semanas atrás, me reuní con Henry Ramos, con Prosperi, me reuní con Capriles, con Stanley, con Duque, el alcalde, con Uzcategui, converso con todos, sin ninguna excepción. Y aquí hemos tenido buenas relaciones, muy buenas relaciones, con todas las organizaciones de la plataforma unitaria, y esperamos que más allá de eso nosotros podamos, en el nombre de Dios, repito, construir una alternativa sobre liderazgos referentes y propositivamente a futuro para la solución de los problemas, especialmente del Lara. Lo dejamos en las manos de Dios y del pueblo. Bueno, Henry, de verdad que ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros en Global TV y en Conversación Amena. Por supuesto, las puertas siempre abiertas de Pronovisión para ti, que seguramente vas a estar de nuevo aquí cuando ya el Partido Futuro esté formalmente constituido y registrado en el CNE para próximas contiendas políticas. Gracias por haber asistido a Conversación Amena. A ustedes, amigos, gracias por permitirnos acompañarles allí donde quiera que se encuentren. En nombre de todo el equipo técnico, Cruz, Montserrat, Juan Juárez, Gesmi Lucena y de quien les habló Franklin Mendoza, los invitamos para el próximo jueves, cuando de nuevo estaremos en otra Conversación Amena a través de Global TV Canal 5. Que Dios ilumine el camino por donde transiten y que tengan una feliz noche. ¡Chao!